Voz Media. Algo muy importante en JD Group, realmente ese tema de ser flexibles, de innovar tecnológicamente. Cuando hablamos de que cada vez existen mayores regulaciones, tanto en México como en Estados Unidos, se abre un gap muy, muy interesante en cómo las empresas que son profesionales, que trabajan en el cumplimiento, empiezan a ayudarles a que las empresas y sus clientes tengan menores impactos por estas nuevas regulaciones y cambios que existen. Que un elemento importante es la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China y que México juega un rol muy importante en esa relación. The idea of doing this podcast is that not everybody has to live at the border to be a border master. Olas Media presents Border Masters, the podcast where the U.S.-Mexico border takes center stage. Gustavo is from Nogales. He has amazing credentials. So he's super knowledgeable of everything border, but we come from very different borders. Monique is very good on the emotional intelligence. It's the personality that she has that allows people just to feel relaxed. It's part of letting the world know why has it been so successful to have that border and what has inspired them about the border. Now here are your hosts, Gustavo and Monique. Bienvenidos a Border Masters, el podcast de los líderes fronterizos. Yo soy Gustavo de la Fuente, co-host, y me acompaña mi colega y co-host Monique Casellas. Este podcast es bilingüe, por cierto. La entrevista en esta ocasión la vamos a hacer en español. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Jorge Díaz. Él es director general de JD Group. Para quienes no la conocen, JD Group es una empresa con más de 25 años de experiencia en la logística internacional y despacho aduanal, especialmente en los sectores manufacturero y minorista. Tiene una muy fuerte presencia en California y Baja California, además de algunos puntos en toda la franja fronteriza México-Estados Unidos. Ofrecen servicios integrales como transporte de carga, almacenamiento, preparación de pedidos, especialización en operaciones de maquiladoras en Tijuana, sobre todo. Y precisamente en ese mundo del comercio y los cruces fronterizos, el agente aduanal juega un papel clave, crítico. No solo es quien se encarga del papeleo y la logística en la frontera entre México y Estados Unidos, también se ha convertido en guía indispensable, en confidente, incluso en un apoyo emocional para muchos importadores y exportadores que lidian con el estrés y la incertidumbre de las decisiones en materia de aranceles. Realmente es como se ha convertido en el ojo del huracán en cierta forma, ¿no? Está el intermediario, el agente aduanal, entre productos que vienen de Estados Unidos a México o de México a Estados Unidos, y es una figura clave en todo este proceso, y JD Group está allí. Fíjate, Monique, que y los que nos escuchan, les comparto que conocí a Jorge hace unos 7 años cuando su empresa empezaba a sonar muy fuerte como un referente en el cruce de mercancías, y hoy en día sin duda es un gran referente. Desde entonces hemos coincidido en diversos grupos, eventos, y siempre realmente Jorge ha sido una voz clave en las conversaciones sobre la frontera. Sí, qué padre, Gustavo. Yo le decía, estábamos tratando de acordarnos de dónde nos conocemos y le digo que de la vida, como si fuéramos súper vagos. Sí. Creo que Jorge y yo tenemos la misma edad. Así es. Y me imagino que desde hace muchos años, yo creo que cuando estabas empezando, porque ya que hacemos cuentas, hace 25 años yo creo que estábamos en los mismos círculos, tenemos muchos amigos en común. Y yo también creo, Jorge, que ahorita lo que estábamos platicando, siempre he admirado que el camino tan profesional que has llevado, o sea, estás en muchos grupos que siempre tienen mucho que ver con la frontera, baja en ascenso. Me acuerdo que incluso hicimos un proyecto con UCSD también para mejorar tu empresa. Entonces, creo que siempre has sido un profesional que siempre está viendo cómo mejorar tu empresa, lo cual es admirable. Así que me da mucho gusto que estés aquí. Gracias, Monique. Encantado, Monique y Gustavo, estar aquí con ustedes. No, con mucho gusto, Jorge. Platícanos brevemente, Jorge, para abrir boca aquí. ¿De dónde eres? Un poquito tu trayectoria. Bien, yo nací en la Ciudad de México. En 1993 llegué a Tijuana y hoy me siento, pues obviamente de Tijuana, de la región de Calibaja, al igual que nuestra empresa, como mencionaron, y
pues ha sido una región que realmente ha sido muy interesante su desarrollo, su crecimiento y sobre todo en la materia de comercio exterior en donde tenemos participación. ¿Y tú estudiaste comercio exterior o cómo llegas llego a Tijuana? Porque aparte, creo que todos los que somos fronterizos, que somos los que escuchamos este programa y por lo que hicimos este programa, típico que en nuestra vida diaria está esto de aduanas, import-export, exportaciones. Todo mundo quería estudiar aduanas cuando yo estaba en la universidad. Sin embargo, es algo muy de la frontera. Me imagino que en la Ciudad de México no lo escuchas igual. Sí, es curioso porque vamos a decir que mi papá empezó en el tema del comercio exterior antes, pero lo que nos trajo a Tijuana fue la industria de alimentos, restaurantes. Sí. Y después de un capítulo no tan exitoso, regresa a fundar otra vez una empresa de comercio exterior y aduanas. Y es ahí lo que me lleva a mí al interés en el negocio familiar de estudiar comercio internacional en el TEC de Monterrey, en Monterrey. Entonces, la empresa como tal, o sea, JD Group, lo inician en conjunto con tu padre, o sea... No, realmente la empresa JD Group hoy fue iniciada por él directamente. Nosotros estábamos todavía muy chicos. Ya. Y lleva 29 años. 29 años, muy bien. Oh, wow. Muy bien. Oye, Jorge, pero a ver, mira, y lo dijo súper bien Gustavo cuando empezó. Pues yo creo que nosotros, muchas de la gente que vamos a escuchar este podcast es aduanas. Pero en sí, o sea, ¿qué hace? O sea, ¿quién te contacta? ¿Cómo te contacta? Sé que hay camiones, y aparte ahora es el CEO. Platícanos, si le platicaras a tu niño de 7 años, ¿qué haces? Bien, pues mira, yo creo que el tema de JD Group lo tendríamos que dividir en lo que es una cadena logística fronteriza primeramente. Y al ser nosotros súper especializados en el sector industrial o empresas de exportación o maquiladoras, como coloquialmente se le conoce, yo dividiría la cadena en 4 o 5 elementos. Vamos pensándola de Estados Unidos hacia México. Entonces, primeramente existe lo que es el transporte, ¿no? Hay transporte que tiene que llegar tradicionalmente a un punto de consolidación en San Diego. Ahí existen actividades en donde hay que contar las mercancías, identificar las descripciones, clasificarlas. Posterior viene la documentación para que el producto pueda salir de Estados Unidos hacia México, que tradicionalmente se le llama un Shipper Export Declaration. Después viene la parte de transportar ese producto de Estados Unidos hacia México. Para que ingrese el producto a México, requieres del agente aduanal mexicano, que es la elaboración de un pedimento. Y tradicionalmente el producto se entrega ya en un almacén o en una planta de manufactura. Así describiría un poquito lo que es la cadena logística aduanal binacional. Es como el proceso, entonces, de norte a sur. ¿no? Así de es. norte a sur. Entonces, ¿tú te dedicas de norte a sur? ¿O En ambos caminos, no, viceversa. Okay. De hecho, nosotros tenemos, vamos a llamarle la cadena logística verticalmente integrada y es una interacción de norte a sur, sur a norte todos los días. Wow. Sí, está la verdad muy completo. Ahora, yo sé que tu hermano Mauricio y tú llevan las riendas de la empresa de hace tiempo. ¿Cómo se acoplan ustedes? ¿Cómo evitan conflictos? ¿Cómo le hacen? Bien, pues yo creo que lo más interesante es poder separar la relación con tu hermano, ¿no? Y llámese de hermano, de amigo, de socio, de jefe. Y realmente creo que ha sido muy interesante la dinámica que tenemos, en donde ambos reconocemos las fortalezas que tiene cada uno, las debilidades, complementarnos y que no sea una guerra de poder, sino entendemos claramente desde hace muchos años que vamos en el mismo barco, que somos los líderes, que tenemos un equipo y que tenemos que trabajar en conjunto para que las cosas sucedan correctamente. Y se dice fácil, pero realmente requiere de mucha madurez de ambos, y escuchas algunas historias de terror y en nuestro caso creo que somos un muy buen ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas en un negocio familiar. Qué padre, eso es súper importante, ¿eh? Y qué bonito aparte, ¿no? Que sigas con el legado de tu papá y que los dos sigan con ese legado, se me hace increíble, qué bonita oportunidad. Ahora, hablas de el intercambio entre México y Estados Unidos y viceversa. ¿Solamente se dedican a Estados Unidos y México o hay también China, otros países? No, definitivamente nuestra especialización es entre México y Estados Unidos, pero en esa cadena logística obviamente existe mucha proveeduría de Asia, los productos terminados que se manufacturan en México acaban en Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo, pero nuestra especialización realmente es entre México y Estados Unidos.
¿Y cuáles son las tendencias más importantes que hoy están transformando este movimiento, ¿no? Hemos estado escuchando todos este último año muchísimo de los aranceles y todo eso, y vamos a entrar en materia después. Pero ahorita, ¿cuáles son estas tendencias más importantes que han transformado este movimiento de mercancía entre México y Estados Unidos? Sí, Monique, mira, yo les compartiría que este año ha sido probablemente el más complicado en materia de comercio exterior. Sí. Tradicionalmente, y reitero, hablando de dos países, México y Estados Unidos, México siempre había sido, desde el punto de vista aduanal, muy complicado. Hay mayores regulaciones, la autoridad es mucho más fuerte, las penalizaciones ante algún error son muy grandes. Entonces, siempre había sido el eslabón mexicano muy complicado. Muchas regulaciones, muchas restricciones. Y en el 2025, Estados Unidos, vamos a decir que empezó con cambios muy importantes en lo que vienen siendo las tasas de los impuestos y aranceles. Las empresas estaban acostumbradas a un status quo, en donde en Estados Unidos sabías que las reglas del juego pues estaban muy marcadas, podías planear en corto, mediano, largo plazo, y eso daba muchísima certidumbre. Desde analizar dónde vas a establecer tus plantas de manufactura, sabiendo las diferentes preferencias y que ibas a poder importar a Estados Unidos de manera muy transparente. Y eso ha cambiado muchísimo en múltiples industrias, en donde de un día para otro hay situaciones desde la prohibición de esquemas, como la importación a Estados Unidos a través del esquema de sección 321, el de minimis. Ves que de un día para otro te cambian las tasas cuando has tradicionalmente importado durante años, y eso te impacta obviamente en temas de costos y en tus precios de venta. Tienes que rápidamente cambiar o rediseñar tus cadenas de suministro para tener un menor impacto y que los productos lleguen al consumidor pues con el menor impacto posible en temas de precios y costos, ¿no? Para evitar inflaciones, que al final es lo que está buscando Estados Unidos y México. Y claro, y seguramente, como decías tú, había una cierta velocidad en la que, ¿no?, se movían las cosas y tú entendías y había cierta estabilidad, ¿no? De repente empieza la administración Trump y tienes aranceles, cambios día con día, semana con semana. Te vas de una operación, por decirte algo, de 100 kilómetros por hora a 1000 kilómetros por hora. O sea, porque tienes que estar cambiando con esas regulaciones que anteriormente a lo mejor tenía que pasar, que el presidente lo comentaba, pero que tenía que pasar por el Congreso, el Senado de Estados Unidos, etcétera. Sí. Ahora a lo mejor no es el caso. Entonces, eso, ¿cómo a los agentes aduanales como ustedes, Jorge, cómo les ha afectado y en su relación con sus clientes, ¿no? Sí, eso que mencionas, Gustavo, es súper interesante y complicado. Como mencionas, es muy diferente que exista una iniciativa de ley, ¿sí?, en donde tú la puedas analizar y visualizar cuál va a ser el impacto que vas a tener. Pero en estos casos, por un lado, pues el comercio sigue, tienes que seguir importando y exportando como agente aduanal, como empresa logística, como manufacturero, pero al mismo tiempo tienes que estar lidiando en paralelo con estos cambios. Entonces, de tradicionalmente ser una empresa que se dedica a brindar servicios aduanales y logísticos, cuando un valor agregado era asesorar a los clientes, sí, hoy, pues, vamos a decir que tienes que estar súper activo, asesorando y notificando a los clientes los cambios para que vean los impactos que van a tener y trabajar en conjunto para proponer algunas soluciones que minimicen el impacto de estas empresas. Sí, porque además tú le tienes que entender a lo que está pasando para poder explicárselo al cliente, y eso no está fácil. O sea, una parte es reaccionar. Estás reaccionando porque pues así están las cosas. Pero por otro lado, tu empresa es una empresa muy innovadora, ¿no? ¿Cómo innovas en un ambiente de tanto caos y de tanto cambio y estás reaccionando a ese cambio? Sí, yo creo que eso es bien interesante, Gustavo, también, porque estamos hablando de cambios que muchas veces entran en vigor y ni los mismos sistemas y plataformas de los gobiernos ni los funcionarios están listos para implementarlos. Entonces, pues eso genera muchísimos cuellos de botella, ruidos. Ahorita mencionaste el tema de la tecnología, de la innovación. Ese es algo muy importante en JD Group. Realmente ese tema de ser flexibles, de innovar tecnológicamente, creo que sí es un gran diferenciador el que tenemos la capacidad de actuar rápido, de que tenemos in-house esos conocimientos y esas herramientas para poder
reaccionar rápido y poder minimizar los cambios y los impactos en nuestros clientes. Oye, Jorge, ¿tienes una anécdota, un ejemplo así de un día, ahorita en este 2025, que dijiste, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? ¿Una anécdota con alguno de tus clientes? Yo te diría que esas anécdotas son consistentes. Son diarias. No tengo una que recalcar, pero sí te puedo decir que en esta materia y en esta industria, ese tipo de anécdotas se dan todos los días. O sea, no hay un día aburrido. No, definitivamente no, y menos este año. Wow, qué impresionante. Ahora, también lo que puedo ver es, con lo que tú decías, este 2025 muy complicado, ¿de verdad necesitas con tanta incertidumbre, como decía Gustavo, un profesional? Entonces, ¿cómo diferencia a alguien que quiere empezar en este mundo? ¿Cómo diferencia en un entorno alguien tan competitivo como es este del comercio fronteriza, un agente aduanal exitoso, una empresa seria, una empresa que te va a ayudar? ¿Cómo lo identificas? ¿Cómo lo buscas? ¿Cómo te diferencias también? Sí, yo creo que aquí los participantes en los mercados, pues yo creo que el mismo mercado es el que te puede orientar en acercarte a las empresas, en que te platiquen las diferenciaciones entre un agente aduanal que trabaja bien versus alguno que no trabaja bien. Y hoy, cuando hablamos de que cada vez existen mayores regulaciones, tanto en México como en Estados Unidos, se abre un gap muy, muy interesante en cómo las empresas que son profesionales, que trabajan en el cumplimiento, empiezan a ayudarles a que las empresas y sus clientes tengan menores impactos por estas nuevas regulaciones y cambios que existen. Ahorita que hablas de regulaciones, con los cambios que ha habido en este año 2025, además de los obstáculos que pueden considerarse obstáculos regulatorios, supongo yo que hay algún obstáculo logístico, algún obstáculo tecnológico. O sea, ¿cuáles son esos? Vamos a hablar primero de obstáculos que más ves en la industria en este momento. ¿Y es algo que tú crees que se va a resolver pronto o es simplemente, o sea, es una temporalidad, es un momento en el tiempo que se va a ir? En los próximos años nos vamos a estar acordando y diciendo, no, pues sí, hubo algo de obstáculos, pero eso se resolvió. Bien, yo creo que obstáculos siempre va a haber, ¿no? Este es un mundo cambiante, la logística es cambiante. Yo siento que ahorita estamos viviendo un momento tanto en México como en Estados Unidos que va a haber 6 a 12 meses adicionales de incertidumbre, donde habrá cambios. Y una vez que se establezcan las reglas del juego muy claras, tanto en México como en Estados Unidos, debemos de regresar a la posibilidad de entender qué es lo que se tiene que hacer para seguir trabajando en la mejor manera. ¿Y tú crees que esas reglas claras, o sea, sí se vislumbra? O sea, sí ves una situación en los próximos 2 años que dices, o sea, ya estamos en un status quo, estamos en una situación tranquilos a seguir adelante? Sí, yo sí lo veo así, Gustavo. Siento que un elemento importante es la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China y que México juega un rol muy importante en esa relación, en el tema de manufactura y de los mercados. Entonces, ahorita tenemos a un gobierno mexicano que está cooperando, que está trabajando de la mano de Estados Unidos, que está tomando algunas medidas para precisamente trabajar como un bloque de aliados comerciales y que el TEMEC se vuelva cada vez más fuerte. Estamos próximos a una renegociación del mismo y México se está preparando y tomando acciones para llegar a esa negociación fuerte y que sigan trabajando juntos como un bloque comercial importante. ¿Cómo no? Muy interesante lo que dices y qué bueno que estamos viendo la luz al final del túnel, al menos que lo ves, ¿no? Como un profesional. Ahora, hablaba Gustavo de tecnología y de bloques. En los últimos 10 años, ¿cómo ha cambiado tu papel como agente aduanal? Por ejemplo, ahorita con todo esto de la inteligencia artificial que ha revolucionado muchos de los trabajos de las organizaciones, de las instituciones, el blockchain, la automatización. ¿Cómo ha cambiado en los últimos 10 años y cómo lo has implementado? Sí, mira, pues las tecnologías evolucionan muchísimo. Nosotros, te diría que hace 12 años empezamos a trabajar fuertemente en desarrollar una plataforma que te diera control, visibilidad, seguridad a lo largo de esta cadena binacional, que se escucha muy sencillo, pero el modelo tradicional estás lidiando con 4 o 5 participantes en una
exportación de Estados Unidos a México. Y el poderlo ver en una sola plataforma, que no nada más te dé visibilidad, sino que tenga filtros de aseguramiento de calidad y de seguridad, es bien importante. Claro. Y eso pues te da mucha confianza y te ayuda a que puedas seguir en el día a día con una manera muy transparente de monitorear tus operaciones y de tener certeza jurídica en ambos países. Y tu cliente tiene acceso, puede verlo. Sí, por supuesto. Digo, el juego ahorita es de qué manera puedes tú desarrollar interfaces a través de APIs y que vayas conectando estos sistemas y estas plataformas para poder hacer cada vez las cosas más rápido y más precisas. O sea, tienes que ser también un experto en tecnología entonces también, como CEO. Más bien, el reto como CEO es derivado de que no soy un experto en tecnología. Tengo que entender cómo hablan los tecnológicos para poder entendernos y aprovechar eso que es fundamental para nuestra evolución y que hoy nuestra empresa está basada en tecnología. Somos una empresa que nos dedicamos a los servicios aduanales y logísticos, pero nuestro principal diferenciador está en las plataformas tecnológicas y en las soluciones que les brindamos a los clientes. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa. Estás escuchando Border Masters. Regresamos en un momento. Content creators ready to take your podcast from something you just thinking about doing to making it a production reality? Look no further than Olas Media San Diego's premier podcast network, located in the heart of Mission Valley. At Olas Media, we've got everything you need to produce high-quality podcasts. With professional producers, state-of-the-art facilities, and talented graphic and sound designers, we'll bring your vision to life. Join our lineup of dynamic shows like Dear San Diego, where we dive into the city's heartbeat. Beyond the Doors, your go-to for real estate and housing insights. Cannabis Enlightened, exploring the evolving cannabis industry. Plus, Attack of the Killer Tomatoes brings a fresh, fun take on movies. Border Masters shines a light on the complexities of the U.S.-Mexico border. No matter the topic, Olas is your creative home. Even our clients say so. Ready to bring your podcast to life? Let Olas Media be your partner in production. Visit olasmedia.com and get started today. Let us amplify your brand. Border Masters está de regreso. Volvamos con Gustavo y Mónica. Muy bien, muy interesante, Jorge. Voy a cambiar un poquito de tema. Vamos a entrar un poco en la parte política, si quieres, un poquito del entorno de los agentes aduanales en términos generales. A ver, yo crecí en frontera, yo crecí en Nogales, conozco muchos agentes aduanales, conozco de cosas buenas, cosas malas. La corrupción ha sido un tema recurrente en aduanas. ¿Qué tanto persiste, crees tú, este problema hoy? ¿Y qué papel juegan los agentes aduanales en combatirlo o en perpetuarlo? En términos generales. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que esa pregunta, Gustavo, es bastante complicada. Sí. Yo voy a hablar de nuestra experiencia y te puedo decir que a lo largo de los años, JD Group se ha caracterizado por ser una empresa sumamente ética. Y esas historias de terror que se escuchan en la aduana, te puedo decir que nosotros afortunadamente no las hemos vivido. Siempre hemos tenido una relación profesional, cordial con las autoridades. Hemos visto en México ese cambio de autoridades, vamos a llamar del sector público, autoridades militares. Sí. Y al final lo que prevalece es que si tú tienes una muy buena operación y un tema de cumplimiento, hasta el día de hoy te diría que nos ha ido muy bien. Sin embargo, escuchas de otras cuestiones, no nada de colegas y algunas cuestiones también en los medios que pues, sabemos que suceden, que existen, pero con toda transparencia no son parte de nuestra manera de operar. Sí, seguramente. Sí, creo que eso también habla mucho de, o sea, nosotros que te conocemos como persona, de que eres una persona íntegra y tú y tu familia siempre lo han sido, ¿no? Entonces creo que al final tú como CEO es algo que transmites a tu empresa y esa confianza que das a tus clientes también. Sí, ahorita mencionas algo interesante y sí es una diferenciación. O sea, JD Group tiene incluso un propósito, ¿no? Y es que tengamos y vivamos los que estamos ahí una cultura que se enfoque en la excelencia y al mismo tiempo en los valores para que nos sirvan en el ambiente profesional y en nuestras mismas casas. Entonces, va más allá del tema empresarial, sino realmente queremos poner un
granito de arena y Ujú. mejorar y Ujú. contribuir a nivel ciudad, Sí, estado, sí, país, sí. generando una mejor sociedad. Muy bien. Otra cosa, los vínculos con la política, que bueno, todos de alguna forma que tenemos negocios en México, pues tenemos una relación con los gobiernos. Eso es muy típico. Pero ¿qué tan importante es la relación política, o sea, con los gobiernos, para tu gremio, o sea, para las empresas de tu giro? O sea, Yo creo que a nivel gremio es bien importante hacer esa diferenciación entre un gremio y la empresa como Sí. tal. Como gremio, definitivamente tienes que estar muy cerca de las autoridades para poder brindarles confianza, para trabajar e influir en las iniciativas de ley, para poder enseñarles los ejemplos e implicaciones que los cambios pueden tener en diferentes industrias, en diferentes esquemas. A nivel ya como empresa te diría que es bastante menor. Yo creo que hay oportunidades en donde trabajas en diferentes foros y platicas con diferentes entidades federativas, pero realmente no hay una relación en el día a día, ¿no? La relación es más entre la empresa y los clientes, y a nivel gremial definitivamente tiene que haber mucha cercanía con los gobiernos. Me río porque menos drama, ¿no? O sea, como que se oye como que tú a lo tuyo haces lo que tienes que hacer, pero no hay drama. Esa es la idea. No nos dedicamos a la política, nos dedicamos a brindar soluciones logísticas y ese es el enfoque. Pues sí. Pero ahorita que dices del gremio, ¿los escucha la federación? O sea, sí sienten ustedes como gremio que la federación está diciendo, a ver, ayúdenme, ¿no? Necesitamos crear esto, nuevas regulaciones, en fin. O sea, sí, curiosamente el día de ayer se vetó una iniciativa de ley, de la ley aduanera, en donde vienen cambios muy contundentes, muy fuertes. Les decía que tradicionalmente la aduana en México es una aduana en donde hay mucha regulación, donde hay mucha supervisión, y bueno, se agregan más controles, más candados. Ha habido recientemente muchos escándalos en temas de contrabando, de huachicol, que han sido muy públicos, claro, en los cuales se hace referencia a los agentes aduanales, ¿no? Seguramente hay agentes aduanales que no trabajan bien, pero yo a nivel gremial y a nivel personal puedo decirles que hay empresas sumamente profesionales que son coadyuvantes de las autoridades y que trabajan en pro del cumplimiento de todo lo que establecen los gobiernos. Y hablabas, algo que se me hizo muy interesante, hablabas que México en esta situación actual que estamos viviendo, o sea, que está, ahora sí como dirían, poniéndose de moda, o sea, lo está haciendo muy bien nuestro gobierno actual, estás diciendo, por una parte eso, y lo otro, hablabas también del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que va de la mano de la primera pregunta, el TEMEC, y cómo va a tener cambios. ¿Tú crees que estos cambios van a ser importantes? ¿Crees que van a ser mínimos? ¿Cómo va a cambiar la postura, vamos a decir, de México? Sí, yo veo el gobierno mexicano que ha estado muy activo, teniendo mucho diálogo, mucho acercamiento con el gobierno americano, y eso definitivamente ayuda mucho. Y vemos que ante todo este ruido de los cambios en impuestos, en aranceles en Estados Unidos, México sigue siendo probablemente el país más favorecido. Es un tema súper mediático en donde se impusieron nuevos impuestos hacia México, para México más bien, para importaciones originarias de México, Estados Unidos. Sin embargo, la gran mayoría de los productos que aún califican bajo el TEMEC se encuentran exentos, y eso pone a México en un lugar muy interesante. Me encanta hablar contigo, nos estás dando optimismo, porque como tú dices, esto del tema mediático, de verdad, oyes tantas cosas, gente que no está informada y nada más causas miedo, que creo que es lo que al final luego a veces los medios o la política o no sé quién quiere causar. Pero lo que nos estás diciendo es, tranquilos, bien, después de la tormenta viene la calma, y nos estás diciendo, y aparte México es favorecido. Sí, y aparte México está cooperando. Wow. Correcto. Yo sí veo que viene en el mediano plazo momentos y tiempos muy interesantes. Durante muchos años se ha hablado del tema de la globalización. Yo siento que ahorita es un tema más de regionalización. Y se ha platicado en muchos medios, en muchos foros, las cadenas de suministro entre Canadá, Estados Unidos y México cada vez dependen más una de la otra, y se tiene que trabajar en equipo y en un bloque para hacer frente a China y a algunos otros países y garantizar la competitividad como región en el mediano y largo plazo. Y pues México tiene que ofrecer muchas cosas, al igual que Estados Unidos, y trabajar de la mano.
Ahorita estaba comentando, Monique, del TEMEC, y tú lo has comentado varias veces. Se va a revisar el tratado muy pronto, ¿no? Empezando básicamente este año, terminando el 2026, eso esperamos. ¿Crees tú que va a sufrir cambios muy importantes o básicamente se va a mantener como estaba? ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es con tu bola de cristal, qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que mencionaste es una revisión en principio. Ya se están trabajando de fondos muchos de los temas relevantes. Seguramente habrá cambios en temas laborales, que es uno de los sectores que Estados Unidos ha sido muy crítico. Y pues yo creo que no nos queda más que esperar, pero al final de cuentas reitero que ese tratado es un tratado que agrega muchísima competitividad a la región y se debe de revisar para actualizarse y que sea por el bien de los tres países. Dime más, no entiendo tanto, dime más esto de los cambios laborales, platícame tantito más, yo no entiendo. Bien, ahí se habla de, sobre todo en industrias como la automotriz, ¿no? Okay. En donde existen unas diferencias importantes en temas salariales y ahí es donde se está buscando que se cierre un poquito el gap y que las competencias sean más parejas en la manufactura entre los países. Ok. Pero eso ¿no crees tú que va a encarecer mucho el producto mexicano que va a Estados Unidos? O sea, ¿nos va a hacer menos competitivos? ¿O si tú crees sabes que sí hay que, digamos, subir los ingresos de los trabajadores bueno, mexicanos? ahí yo creo que son dos temas muy diferentes, pero van de la mano. O sea, definitivamente pudiesen esas condiciones restar competitividad en el corto plazo para México, pero el que hemos visto por parte del gobierno, ¿no? En los últimos, yo diría, 5 o 6 años, aumentos importantes al sueldo mínimo al interior de México, también aumentos importantes en la frontera, y aunque en algunas cuestiones tiene impactos negativos, yo sí veo eso como algo positivo para elevar la calidad de vida de la gente. Yo creo que va ahí muy de la mano. Qué bueno, me gusta eso aparte. Oye, y has hablado mucho de este bloque Canadá, México, Estados Unidos. Sin embargo, no hemos hablado tanto de la relación con Canadá. Tuvimos un episodio en la primera temporada que hablamos con Enrique Perret y él hablaba de esta alianza de la importancia de Canadá. ¿Tú cómo ves esta relación? Sí, muy interesante. Buen amigo Enrique, incluso seguramente en su episodio podcast habrán hablado del North Capital Forum. Sí, es una iniciativa, no sé si este año será el tercero o el cuarto año, en donde hay un esfuerzo interesante liderado por él, en donde se trabaja en realmente acercar y mejorar la relación de los tres países. Te diría que México tiene muchísima relación, intercambio con Estados Unidos, y hay áreas de oportunidad importante para explotar las oportunidades y relaciones con Canadá. Y hablamos de un tratado de 3 países, ¿no? Desde su inicio con el Telecán, ahora TEMEC, y pues más que nada son relaciones bilaterales entre Canadá y Estados Unidos y de México con Estados Unidos. Y probablemente hay un área de oportunidad para que se integren todavía más las economías y cadenas de manufactura de México y Canadá y fortalecerse y sacarle más provecho al tratado. Lo veo. Qué bueno, ¿no? Ojalá que se pueda aprovechar todo eso. Así hay es. mucho potencial. Así es. Te quería también comentar y preguntar porque habrá gente que hoy en día esté pensando en importar o exportar, ¿no? A lo mejor son pequeños comerciantes o a lo mejor es alguien que quiere crear una nueva empresa y aprovechar pues la relación binacional y todo eso. Desde tu experiencia, ¿cuáles son cosas básicas que debe de saber ese importador o exportador antes de cruzar su mercancía? Bien, Gustavo, pues yo los invitaría a que se acercaran a las cámaras y existen guías de cómo hacerlo. Tienen que entender que cuando quieren explorar, importar y exportar a otro país, pues hay muchas reglas, ¿no? Y hay que cumplir no nada más con el establecer tu empresa, sino hay requerimientos seguramente para que el producto salga de tu país y para que se interne al que sigue.
Y ahí creo que el primer paso sería buscar una contraparte que ayude Ujú. a que funja, vamos a decir, si tú eres un exportador mexicano y quieres que tu producto entre a Estados Unidos, seguramente la forma más fácil es aliarte con alguien que ya está importando producto, que ya tenga el canal de distribución Ujú. y que tú funjas como con la venta desde México a Estados Unidos y ellos coordinen toda la parte logística e importación. Y ya después, como vas penetrando y vas conociendo el mercado, puedes evaluar ya establecer tu propia empresa en Estados Unidos, Ah. convertirte en el propio importador Ujú. y a lo mejor convertirte ya en el distribuidor. Pero creo que debes de buscar primero dar pasos antes de correr. Correcto, correcto. Qué padre. Y ahí, bueno, he oído por muchos emprendedores que lo de la distribución es toda un tema para la siguiente vez que vengamos a platicar contigo. Pero ahorita el tiempo se nos acaba. Cuando te invitamos, te dijimos, hay un podcast que se llama Border Masters y escuchas la palabra Border Masters, ¿qué se te viene a la mente? Pues definitivamente frontera Uh-huh. y gente que esté dominando la misma Ujú. Ok. o especializándose en la misma. ¿Y tú te consideras un Border Master? Pues yo te diría que soy un border person y estamos buscando ser buenos en lo que hacemos. Ya. Lo estás dominando, Jorge. Yo lo veo, Bien. yo lo veo. y especializado estás, porque nada más Gracias. en esta hora, al menos yo he aprendido mucho de la importante profesión que tienes y la importancia de tener empresas como la tuya. Así que muchísimas gracias. No, y era un tema que nos pedía mucho la gente, Jorge, por todo lo que está pasando este año en particular. O sea, oye, hay que hablar con la gente que está en eso, que es el puente entre un país y el otro, de aquí para allá o de allá para acá. Es el corazón de eso, pues, o sea, es el meollo del asunto, pues, para la gente que está, tanta mercancía, pues, que cruza la frontera y esas personas y esas organizaciones, esas empresas que están justo en medio, como intermediarios, es muy, muy importante lo que hacen, Sí. la labor que hacen ustedes. Yo resumiría, Gustavo, que definitivamente vivimos ahorita tiempos complejos para el comercio en México y en Estados Unidos, pero reiterar que en el corto, mediano plazo, una vez que las reglas queden claras, debe haber un futuro muy prometedor. Me gusta, me gusta. Oye, Jorge, antes de terminar, ¿hay algo más que quieras compartir, algo que nos faltó y que quisieras reiterar? Y además, si a alguien le interesa trabajar contigo o saber más, ¿dónde encontrarte? Nuevamente agradecerles, Monique y Gustavo, por el tiempo, por haberme invitado y los invito a que cualquier duda que tengan en materia de comercio exterior y logística pueden encontrarnos en info@jdgroup.net. Muchas gracias, Jorge. Y a todos los que nos están escuchando, gracias por estar con Border Masters. Para escuchar más episodios, no olviden ir a olasmedia.com, Spotify y Apple Podcast. Por favor, envíenos comentarios y sugerencias a info@bordermasterspodcast.com. Muchísimas gracias, Jorge, y gracias a todos por escucharnos. Hola, mi nombre es Jorge Díaz y estás escuchando Border Masters. Gustavo, qué interesante programa. Creo que ahorita está, como tú bien lo dijiste, es algo que nos pedían mucho porque es lo que hemos escuchado este año, aranceles, tariffs y lo preocupante y todo el ruido que escuchamos. Entonces creo que se me hizo muy interesante como un profesional como Jorge, aparte muy ético, muy íntegro y gran persona, nos explicó qué es lo que está pasando. Sí, la incertidumbre, sí que está complicado, pero que tarde o temprano se va a arreglar esto, van a ver las reglas más claras y esto es beneficioso para México. Es el mensaje que me quedo. Sí, bueno, yo creo que fue acertado traer a Jorge en este momento. Es el momento más oportuno. Hemos tenido un año caótico en términos de aranceles y de políticas nuevas en cuanto al comercio exterior. Y él, sí, fíjate que él en los últimos años ha tenido un éxito rotundo en lo que él hace, en el giro, ¿no? de lo que es la agencia aduanal, ¿no? Que mucha gente escuchamos agencia aduanal, es agente aduanal acá, que tiene la patente, que esto, que el otro. Pero la verdad es que no conocemos
lo intrincado que es lo que tiene que hacer, ¿no? Los agentes aduanales. Así es. Como él. O sea, mover mercancía de un país a otro no es una cosa tan sencilla. Y ellos están, justo lo que yo decía al principio, es el ojo del huracán. O sea, por ellos pasa mucha información que tienen ellos que desmenuzar, tienen que interpretar y luego además explicar a los clientes y en tiempo real. Y con los cambios que hay ahora, pues tienes que ser bastante sofisticado para hacer eso. Así es, y con los riesgos que ello conlleva, ¿no? Ya estaremos platicando con él los próximos 6 a 12 meses para ver si las cosas han cambiado o cómo siguen. Y sobre todo también lo de la revisión, que es muy interesante para la región, lo de la revisión del TEMEC. Sí, 100%. Y yo creo que él, como te digo, se maneja muy tranquilamente, pero yo sé que él, pues trae muchas cosas, ¿no? Como decimos vulgarmente, ahí trae muchos fierros en la lumbre. O sea, la verdad es que sí son muchos aspectos los que ellos tienen que ver como agentes aduanales. Pero Jorge lo ha hecho muy bien. Jorge, su hermano Mauricio, la familia en términos generales, lo han hecho muy, muy bien aquí en la región. Y creo que también algo con lo que me quedo y lo veo es la oportunidad que tenemos México con Canadá. O sea, queremos a fuerzas con el que nos hace la vida de cuadritos, pero ahí está Canadá, que también ha tenido una relación sumamente complicada con Estados Unidos. Sí. Y ahí hay una oportunidad grande, ¿no? Sí, hay una oportunidad. A ver, Canadá es un país mucho más pequeño en términos poblacionales, ¿no? Que Estados Unidos, pero sí, no hemos aprovechado tanto esa relación. O sea, México y Canadá no la han aprovechado tanto, pero yo creo que sí, es un área de oportunidad muy grande. A mí me gustó mucho que Jorge pues siempre es muy positivo con esa, con la relación, no solamente con Canadá, sino también con Estados Unidos, a pesar de todo. Bueno, es el socio comercial más grande por mucho, ¿no? De México. Entonces tenemos que trabajar, México y Estados Unidos, en forma conjunta. Jorge lo sabe, muchos agentes aduanales lo saben y de eso viven. Finalmente, ellos tienen que hacer que ese proceso, tranquilo, lo más eficiente posible, lo más eficiente posible. Y como él dice, yo creo dominar la frontera. Sí. Y como te digo, lo han hecho muy bien en la zona San Diego-Tijuana, pero también lo están haciendo a lo largo de toda la frontera de México-Estados Unidos. Hay que recordar eso, que no, o sea, de ser una empresa regional ahora es realmente una empresa nacional, ¿no? Muy interesante. This episode of Border Masters fue creado por un Dream Team. JC Polk, nuestro production consultant that supports us con su experiencia y creatividad. Lina Álvarez, nuestra executive producer, siempre al mando. Ulises Bretón, nuestro creative director, bringing the vision to life. Alan González, el audio engineer, que nos hace sonar increíble. Y un agradecimiento especial a Chad Peace, founder y presidente, por ser la inspiración detrás de todo esto. Producido entre la Sunny San Diego, California y la Vibrant Tijuana, Baja California, Olas Media es parte de IBC Media Group. ¿Quieres más? Check out olasmedia.com para más episodios y el blog del show. Gracias por escucharnos. De parte de Gustavo y Monique, nos vemos la próxima vez. Olas Media.